Hola amigos. Bueno, hoy estamos una vez más con una tercera presentación de estas charlas sobre Talmud. Yo soy Raúl Vinocourt y están a cargo de nuestro especialista en la materia, Enrique Fleischmann. Y bueno, lo dejo él hablando y como ya se los comenté en alguna ocasiones, de las ocasiones anteriores, las preguntas que tengan, como alguien ya lo ha hecho, las preguntas que tengan para hacer, por favor pónganlas en los comentarios y Enrique va a tratar de contestárselas en la medida que se pueda. ¿Ok? Vale, pues muchas gracias. Hola Enrique, bienvenido. Hoy como ven, tenemos la charla online, pero bueno, tenemos las condiciones técnicas como para que se nos escuche bien de todas maneras. Vale, Enrique, tú mismo. Hola Raúl, hola, buenos días Raúl y buenos días o buenas tardes o buenas noches a quien nos esté escuchando o viendo. Eh, Esta vez lo vamos a hacer vía online y bueno, yo voy a empezar un poquito resumiendo lo que estuvimos hablando en la charla anterior, un poco para situarnos, ¿no? Y luego un poquito vamos a desarrollar los distintos temas que aún quedan pendientes en este tramo de estudio. Bueno, como vimos la vez pasada, la primera pregunta que sale en la Mishnah, que después, por supuesto, la primera pregunta, el primer tema que se trata en la Gemara es en qué momento se recita eh, por la noche la Kriyat Shema. La Kriyat Shema, todo el mundo tiene que saber que se trata de, digamos, de un rezo fundamental Perdón, Enrique, sí, aclaremos el término, porque la vez pasada también hablaste de que Kriyat Shema, pero que claro para todo el mundo, Kriyat Shema ok, significa llamado a la oración del Shema, que es el Oye Israel, digamos, ¿no? exacto. Kriyat Shema es el, digamos, de alguna forma la confirmación o la afirmación, ¿no? de un judío creyente que reconoce, digamos, la existencia, no solamente la existencia de Dios, sino el poder divino, ¿no? Eso es, digamos, es lo que se recita 2 veces al día, es el Shema Israel, y después vienen tres trozos, tres párrafos de la Torah, en la cual también, bueno, se habla de distintas atribuciones de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, entre Dios y los seres humanos, y eso, como he dicho, se recita 2 veces al día, una vez por la mañana y una vez por la tarde. Pero la palabra Eh, Kriyat, ¿qué significa? Lectura, convocatoria. sí, bueno, kriá se puede entender de dos formas. Kriá en hebreo puede ser, la kriá es lectura, ¿no? Hoy en día, likro, el verbo likro es leer, ¿no? Pero también se utiliza likro como, hoy en día, como llamar, ¿no? O digamos como recitar. O sea, se puede entender de dos formas. Una forma es recitar o la otra es lectura. Normalmente se suele tratar con un respeto más alto, digamos, a los textos de la Torá, ¿no? Y para no equivocarse, normalmente se suele leer, pero no necesariamente, o sea, y por eso yo tengo digamos, mi interpretación es que se refiere más a lectura de la Torá, no, digamos, no a recitar, sino la lectura del Shema, ¿no? El Shema es el título, ¿no? Y luego de ahí cuelgan, como he dicho, los distintos párrafos de la Torah. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces volviendo a eso, como hemos dicho, la primera pregunta que se formula es ¿desde qué momento? Y cuando hablamos de qué momento, estamos hablando no solamente desde qué momento, sino la pregunta abarca una duración en el tiempo, que sería desde y hasta, ¿no? Estamos hablando de la lectura del Shema por la noche, y ahí ya la Mishnah da tres opiniones. En el caso, digamos, de hasta qué momento, ¿no? Dice que Rabbi Eliezer, un rabino, Rabbi Eliezer en este caso, dice que es la primera parte de la noche, el primer tercio. La opinión mayoritaria es que es hasta medianoche, y la opinión de Rabban Gamliel, que era un rabino muy importante, en realidad el abuelo de Rabbi Danasí, que es el rabino que fue, digamos, el que se encargó de recopilar todo el material de la Torah oral para transformar en la Mishnah.
dice que en realidad se puede recitar el Shema de la noche hasta el amanecer del día siguiente, pero dice que en realidad no está en desacuerdo con la opinión mayoritaria, porque entiende que los rabinos en su momento decidieron acotar el momento de la lectura del Shema hasta medianoche, para que las personas no caigan, digamos, en la posibilidad de llegar a no cumplir con el horario, ¿no? Porque claro, si se le permite a la gente recitar, leer el Shema hasta la mañana, la gente se puede olvidar, se puede quedar dormida, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, mira, vamos a crear un cerco en la Torá, ¿no? Vamos a crear digamos una especie de luz amarilla, ¿no? Que evite, ¿no? El caso que no podamos cumplir con la mitzvah. Esas son las tres opiniones, y al final, como he dicho, la opinión mayoritaria es que es hasta medianoche. Y ahí estamos hablando hasta qué momento. El segundo punto en el tiempo, en el eje del tiempo, sería desde qué momento, y ahí la opinión que no tiene ningún tipo de debate, ¿no? Es la opinión de que el Shema se lee desde el momento que los sacerdotes en el templo de Jerusalén en su momento tenían derecho a disfrutar de las ofrendas. Ahora, esto merece una explicación para quien no conoce, y yo creo que la mayoría de las personas no conocen. Es más, yo creo que las personas que leían la Gemara tampoco conocían el templo, porque el templo ya no existía. Estamos hablando de los años 300, 400, 500 después de la Era Común. Como sabemos, el templo fue destruido en el año 70, por lo tanto, la mayoría de la gente nunca habían visto el templo en persona, ¿no? Y para ellos también era prácticamente lo que significa para nosotros. ¿Qué significa el derecho a comer de las ofrendas? Bueno, los sacerdotes, la casta sacerdotal, que son los Kohanim en hebreo, tenían derecho a recibir un porcentaje digamos, de las cosechas y de los productos, digamos, de la tierra de Israel, a través, digamos, de los tributos de la gente, ¿no? Ahora, en ciertas circunstancias, cuando estos sacerdotes, por un motivo u otro, entraban en un estado de impureza, y no vamos a entrar ahora en detallar qué estado de impureza y por qué y cómo y cuándo, sino que estaban en impureza, tenían que pasar por un proceso de purificación, ¿no? Para poder, digamos, volver a tener ese derecho de disfrutar de las ofrendas. Ese era un proceso en el cual ese proceso prácticamente incluía un baño ritual, ¿no? Durante el día, y luego en algunos casos incluía también un sacrificio especial al día siguiente. Repito, no vamos a entrar en todos los detalles porque si no nos vamos a desviar de la vía principal. Lo importante es entender que el proceso comenzaba, como he dicho, con un baño ritual, y luego, según lo que dice acá la Gemara y la Mishnah, y además es un tema que se va a debatir dentro de poco, como veremos, había un cierto momento en el tiempo que estos sacerdotes volvían, digamos, a tener ese derecho de disfrutar de esas ofrendas. Ese momento en el eje del tiempo era cuando salían las estrellas. Entonces, lo que dice la Gemara lo que dice la Mishnah es que el momento de la lectura del Shema, como hemos dicho, es equivalente al momento en el cual los sacerdotes vuelven a tener el derecho de disfrutar de las ofrendas, ¿ok? Eso es básicamente, digamos, es la idea principal, que nadie la discute. O sea, nadie discute que ese, digamos, es el parámetro para definir el momento de la lectura del Shema, ¿ok? Eso es un poco, creo que se aclaró el tema, ¿no? De un poco del vínculo entre los sacerdotes y la lectura del Shema. Entonces ahí surge una pregunta, una de las preguntas que surge de la Gemara, que dice, a ver, entonces, ¿por qué la Mishnah, en vez de decirnos directamente, en el momento que salen las estrellas, se puede recitar el Shema?
porque hace falta, digamos, un parámetro indirecto, ¿no? Para definir el momento. Claro, es como decir, a ver, ¿a qué hora comemos? Comemos a la hora que hay un partido de fútbol. Bueno, a ver, pero ¿por qué no me decís directamente la hora a la hora que comemos en vez de, digamos, tomar una referencia ajena, totalmente ajena al tema que estamos hablando? Eso, digamos, es una pregunta, bueno, muy interesante, también muy inteligente, ¿no? Por parte de la Gemara. Y acá también responde la Gemara. La Gemara responde, dice, mira, acá lo que está intentando la Mishnah decirnos es enseñarnos un detalle de las reglas de purificación de los sacerdotes, ¿no? O sea, no estamos solamente hablando pura y duramente de la lectura del Shema, sino la Gemara nos está enseñando otra cosa. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Mishnah al mencionar un tema que supuestamente está totalmente desvinculado de la lectura del Shema? Es que el derecho a disfrutar de las ofrendas después de purificarse, ¿no? Es independiente de otras actuaciones posteriores que forman parte del proceso de purificación. En otras palabras, lo que está intentando decir la Mishnah y la Gemara es que el proceso de purificación, perdón, el proceso de purificación, digamos, puede durar 10 horas, ¿ok? Para decirlo de alguna forma. Pero no tienen que pasar aquellas 10 horas, que es un proceso que tiene varias fases, para que el sacerdote tenga derecho a disfrutar de la ofrenda. El derecho a disfrutar de la ofrenda no depende del proceso de la purificación, sino depende del eje del tiempo. Depende del momento que hay 3 estrellas, perdón, que salen las estrellas, que en realidad son 3, eso es lo que marca la ley judía. La ley judía no habla de todas las estrellas que tienen que salir, sino alcanza con ver 3 estrellas para definir el momento de la salida de las estrellas. Ese es el momento que define el derecho. O sea, el derecho no depende de la actuación del sacerdote, las actuaciones posteriores, por supuesto, ¿no? De los sacrificios o de esas actuaciones, sino es un derecho que solo depende de un momento en el eje del tiempo. ¿Ok? Pero, perdón, pero entonces, aunque no haya iniciado ese proceso de rectificación, de purificación, y llega la noche, también tiene derecho, aunque no haya hecho nada para... No, bueno, ahí está inició el proceso en todo caso. Inició el proceso, pero no lo acabó. Vale, lo acabó. Vale. Entonces no tiene que acabar todo el ciclo para tener para tener un derecho como sacerdote a las ofrendas. ¿Ok? Claro. Entonces, si lo inició y llegan las 3 estrellas, entonces tiene acceso a exacto. Ahora, mi interpretación, y ahí, bueno, es un poco hablar de palabras mayores, pero yo entiendo que, a ver, se podría mencionar otros temas, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, con derechos o con obligaciones que tienen dependencia solo en el tiempo. Yo creo que el mensaje que intenta transmitir la Mishnah y la Gemara, que el tema no se debate, es que hay ciertas obligaciones, ¿no? Que aunque forman parte de un ciclo o forman parte de un proceso, ¿no? En el momento que llega el tiempo hay que cumplirlas sí o sí. Sea el tema de las ofrendas de los sacerdotes, o sea el caso de la lectura del Shema. Porque la lectura del Shema, en realidad, cuando uno lee el texto bíblico, en el texto bíblico no hay una definición del tiempo absoluta. No se dice, mira, tú tienes que leer el Shema entre las 5 de la tarde y las 5:15. O tienes que, o por la mañana, a partir de cierta hora a cierta hora. La definición de la lectura del Shema viene en el momento que tú te acuestas y en el momento que tú te levantas. O sea, se puede llegar a una interpretación muy subjetiva del tiempo. Claro, porque yo me levanto a las 6, uno se levanta a las 9, yo me voy a acostar a las 5 de la tarde y otro se acuesta a las 2 de la mañana. Entonces, cada uno tiene
un momento que es un momento subjetivo personal en el cual uno se levanta o se acuesta. Entonces, yo creo que el mensaje es muy interesante, ¿no? Y eso va a lo largo y a lo ancho, ¿no? De nuestra tradición, es un poco definir que, claro, los tiempos pueden ser muy subjetivos, muy personales, ¿no? Cada uno puede tener su ritmo de vida, pero nos tenemos que amoldar a unas reglas comunes. Para mí digamos, el mensaje más profundo, ¿no? Sería ese. No solamente técnica, perdón, sí. No, no, si me permitís, yo me atrevería, ya me dirás si es correcto o no, a agregar otra conclusión, especialmente con el tema de los sacerdotes, de los Kohanim, que es verdad lo que tú dices del tema del tiempo, que tiene que hacerse sí o sí, pero siempre y cuando exista la intención expresada a través de acciones de rectificar. Es Sí. decir, el tema de la Kavaná, que es un tema nodal, digamos, en la tradición judía, tiene que haber una intención. Digamos, el plazo se cumple, pero si no tenés esa intención de cambiar, como en el caso de los Kohanim, te quedas sin comer. Sí, bueno, pero Pero sí. se supone que la va a tener y que no hay margen para otra cosa. Sí, bueno, Pero teniendo eso, ¿y cómo medir la intención? Claro, ahí entramos en un tema bueno, metafísico. con los hechos, que haga Ah, ok. que se metan en el micro y que haga las oraciones, que haga los sacrificios que tenía que hacer, en fin, con las acciones, la Sí, sí, intención sí. de las acciones. Sí, 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 sí. Es Bueno, un punto fundamental en la tradición judía, ¿no? sí, sí, porque al final, a ver, no tenemos un lector de pensamientos, No, ¿no? claro, no, claro, a través de lo que hagas. Claro, claro. Incluso hoy en día, a ver, yo qué sé, todos los sistemas modernos, ¿no? De monetarización y de- hay algunos que dirían hasta de control, ¿no? A través de la red, ¿no? O sea, Sí. no leen nuestras mentes, no saben que tenemos la intención que después de visitar un museo nos interesaría comprar un libro relacionado con el tema con la temática del museo. Saben que estuvimos en el museo, saben que estamos ahora en una tienda y ahí hacen, digamos, hacen el link, ¿no? Y Eh, te envían, de repente recibís una publicidad de un libro o una eh, publicidad. sí, diríamos que la intención la averiguan Claro, con los con los hechos. links en donde entramos en internet y Claro. con la tarjeta de crédito, con lo que compramos. Exacto, exacto. Ya, O nuestra ubicación, y hay otro día, entonces, a hoy se través de eso, habla. ya saben qué es lo que intentamos hacer. Claro, claro, pero la intención no lo saben leer, o sea, no tienen No, un no, chip instalado en nuestra cabeza. Y no, no. entonces, Eso solamente cuando lo llevamos a la práctica. exacto, exacto. Y bueno, yo creo que ese es un punto, yo creo que sí es interesante, ¿no? La relación con el tiempo, en un precepto que es supuestamente subjetivo o que depende digamos, de unas ciertas acciones, como en el caso de los sacerdotes. Es decir, no, los señores, independientemente de lo que puedan hacer o de cómo ustedes pueden llegar a interpretar el, eh, el tiempo, ¿no? Cuando yo me levanto, cuando no me levanto, cuando voy a dormir. No, no, no. Acá hay una definición que está clara y además eso se cumplía también en el Templo de Jerusalén. Menciono el Templo de Jerusalén también por otro motivo, ¿no? Que es un poco, hay que tomarlo en una perspectiva histórica, ¿no? Estamos hablando de una comunidad judía en Babilonia, ¿no? En el siglo, digamos, los siglos, digamos, entre lo que sería la destrucción del templo y la conquista musulmana, ¿no? Que prácticamente en el siglo VII de la era común. Eh, el templo significaba prácticamente en la vida cotidiana no tenía ningún sentido, ¿no? Porque el templo no existía. Eh, y yo creo que la mención del templo es muy interesante porque yo creo que también refleja un poco un aspecto más digamos, de la tradición, es el tema de la esperanza, ¿no? Porque si uno habla del templo, ¿no? Y el templo no existe, entonces la única razón para hablar obligaciones relacionadas con el templo es de la esperanza que un día
se reconstruye el templo, ¿no? O los equivalentes, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de un Estado judío o lo que sea, ¿no? Ahí entramos más en interpretaciones muy particulares, ¿no? Pero en realidad lo que estamos hablando también es, digamos, un poco de inyección de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, a pesar de que estamos en la oscuridad, a pesar de que estamos en la noche, a pesar de que estamos en la galut, ¿no? Sabemos que un día vamos a volver, vamos a llegar otra vez al templo, a la era mesiánica, a lo que sea, ¿no? Es un poco, digamos, yo creo que el mensaje que hay por detrás, un poquito subversivo, ¿no? Que no se podía hablar de forma explícita del templo, pero yo creo que también eso es un aspecto más a tomar en cuenta. Y yo creo que aquí también hay una alusión de lo que vos hablaste al principio de la charla de hoy, el tema de la muralla, de crear un cerco. Porque eso pertenece, digamos, a este movimiento rabínico posterior a la destrucción del templo, aquello de crear un cerco alrededor de la Torá. Es decir, ya no tenemos las murallas del templo, el templo ya no está, pero tenemos la Torá. Entonces, un cerco alrededor de la Torá que nos va a permitir, como decías tú recién, recordando todo aquello, o sea, sin dejar de lado la lectura de lo que pasó en épocas pretéritas, conservar bueno, lo que se llama la esperanza mesiánica, ¿no? En la redención, digamos, de Israel. Sí, bueno, de alguna forma es expresar de forma muy sutil y, bueno, que solamente, digamos, nosotros la podemos llegar a entender, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Porque, claro, ir y poner un libro, ¿no? Nosotros vamos a construir el templo y vamos a renovar, digamos, la soberanía judía en la tierra de Israel. Claro, eso, imagínate, lo lee un senador romano, un emperador romano, un rey persa, claro, te puede causar muchos problemas, claro, pero cuando tú hablas del templo, dices, bueno, a ver, existía un templo, es parte de nuestra tradición, y bueno, entonces, claro, como nadie se genera esa pregunta, pero esta gente, ¿por qué habla del templo? Si el templo ya no existe, no tiene ningún sentido. O sea, el hablar del templo es una forma subversiva, ¿no? Es decir, no, mantenemos la esperanza y a pesar de que nos persiguen y a pesar de sufrir lo que estamos sufriendo, no tenemos la esperanza que un día esto va a cambiar. A propósito, hay otros casos en los cuales también se dice de esta forma un poquito más explícita, lo hablaremos en otras ocasiones, y es muy bonito verlo, ¿no? Que un grupo humano, ¿no? Que no puede decir todo lo que piensa, ¿no? Lo dice de una forma, lo dice al final, pero en su propio lenguaje, no solamente el lenguaje técnico, ¿no? Arameo, sino también lenguaje en esos códigos, ¿no? Internos de diálogo. Ok. Entonces, bueno, y a partir de ahora surgen, después de comentar este tema, ¿no? Y llegar a la conclusión que realmente estamos hablando aquí digamos, de un vínculo entre la lectura del Shema y un tema relacionado con el templo. La Gemara entra en un debate, que yo creo que no tiene sentido ahora entrar en el debate, exactamente por qué se define la hora, digamos, por la noche, no por el día, es un debate, solo me lo menciono para decir que hay todavía un desarrollo más profundo, ¿no? de este tema del tiempo y del tiempo del ritual de purificación del sacerdote. No voy a entrar en eso porque realmente sería entrar muy profundo, pero para decir que, bueno, que el debate todavía se sigue desarrollando. Luego lo que hace la Gemara, y lo hace en muchísimas ocasiones, que básicamente, no solamente muchísimas, sino prácticamente es el corazón del debate de la Gemara, es confrontar esta forma de ver, de interpretar el tiempo que se marca, ¿no? de los Kohanim, ¿no? Perdón, de los sacerdotes y de la salida del día, de las 3 estrellas, como diríamos, ¿no? A otras fuentes rabínicas, ¿no? Eso es muy habitual, muchas veces lo que hace la Gemara es, dice, mira, tú dices aquí A y aquí dices B, entonces, ¿cómo se puede entender que están diciendo prácticamente digamos, dos opiniones distintas, aparentemente dos opiniones distintas, y en un proceso que, bueno, utilizando
digamos, ya una terminología más moderna, el proceso dialéctico, ¿no? Es que hay una tesis, una antitesis, o una tesis distinta, que no es exactamente una anti, y se genera una síntesis de todos estos, digamos, de las distintas opiniones. En algunos casos esa síntesis no es capaz de resolver las contradicciones, o las contradicciones quedan como quedan, o sea, hay temas que no se pueden solventar, y hay temas que sí se pueden solventar por distintas interpretaciones, por distintas formas de ver, porque un rabino se pudo entender de una manera o de otra manera, ¿no? Porque un rabino tuvo, digamos, varios discípulos, ¿no? Entonces hay distintas formas de solventar, una forma, digamos, un proceso dialéctico, al final se puede llegar a soluciones. En este caso, lo que hace la Gemara es cita una serie de lo que nosotros llamamos Braita. Braita es con B larga, ¿no? Serían aquellas fuentes de Torah oral que no entraron en la Mishnah. O sea, volviendo un poquito, rebobinando un poquito a la primera sesión que tuvimos, dijimos que está la Torah escrita, que son los 5 libros de Moisés, ¿no? Está la Torah oral, que es al final, vino Rabbi Yehuda así, en el año 215 de la era común, y lo recopiló como un código que nosotros llamamos la Mishnah, pero se sabe que existían otras fuentes rabínicas, ¿no? Porque al final era una Torah oral y había muchas opiniones, entonces estas fuentes no se tiraron a la basura, no se dijo, mira, eso no sirve para nada, y dejémoslo, no, eso se llama Braita. Y las Braita también son fuentes, no exactamente de ley rabínica, porque al final lo que define es la Mishnah, pero nos enseña, ¿no?, la forma de pensar, y a veces tenemos la obligación de intentar entender por qué la Mishnah tomó el camino que tomó y no aceptó la Braita, y a veces intenta entender por qué quizás la Braita puede tener una interpretación mejor que fue la Mishnah. Es un poco, no es para cuestionar la autoridad de la Mishnah, sino es para ver la Mishnah y ver la Gemara como un conjunto, ¿no? Un conjunto en el cual una opinión tiene que al final encajar, ¿no?, con el resto de opiniones alrededor. Lo voy a citar muy en breve porque creo que ya estamos un poco cortos. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Pues en este caso se citan dos o tres, en realidad, tres párrafos de Braita, una de las cuales, por ejemplo, dice que la lectura del Shema es a partir del momento que la gente pobre va a comer. ¿Qué significa que la gente pobre va a comer? La gente pobre en aquellos momentos, no como hoy en día que tenemos electricidad, no tenía, la gente pobre normalmente ni siquiera tenía dinero para comprarse el aceite para iluminar la casa, entonces tenía prácticamente que comer rápido, ¿no? Cuando se pone el sol, comer rápido, ¿no? Para no entrar en la oscuridad y meterse en la cama. Entonces, una opinión que existe en una braita, ¿no?, dice que la lectura del Shema en realidad no es el momento que los sacerdotes tenían derecho a comer de las ofrendas, sino el momento que la gente pobre solía comer al atardecer, se comía por la noche. No voy a entrar otra vez en el detalle. Lo importante es entender que la Gemara lo que cuestiona es, y lo que plantea es, no es decir, la Braita está equivocada y nosotros tenemos razón, sino un segundito, antes de que entremos en un debate y quién tiene razón, vamos a ver, quizás está hablando de lo mismo, o sea, quizás la hora que los sacerdotes tienen derecho a comer es la misma hora que los pobres también comían. Estamos hablando de lo mismo, solamente que cada uno está diciendo lo mismo de una forma distinta, a través de un debate un poco dialéctico, ¿no?, porque traen otra cita de otra fuente, ¿no?, llegan a la conclusión que en realidad no se trata del mismo tiempo a lo largo del día, y por lo tanto volvemos, digamos, al punto de partida, que aceptamos que la hora de la cita de la lectura del Shema está vinculada a los tiempos de los sacerdotes. Luego hay un debate, hay otro debate, y ahí también es interesante ver la forma de pensar de la Gemara, y otra vez, no vamos a entrar en profundidad porque
también lo vamos a perder ahí. Para el próximo encuentro. Sí, para el próximo encuentro. Solamente lo que quiero mencionar de la forma de pensar. La forma de pensar, que es lo importante de la Gemara, es que la Gemara en esa braita se citan 5 fuentes, o digamos, mejor dicho, 5 opiniones de las cuales se puede definir a partir de qué momento se puede recitar el Shema. Solo para dar el ejemplo, ¿no?, de la variedad, ¿no?, de los tiempos. Un rabino decía que era el momento que se pone el sol, otro decía en el momento que los sacerdotes comenzaban el proceso de purificación, o sea, entraban en el baño ritual. Otra opinión es en el momento que los sacerdotes tenían el derecho a comer, que es la opinión que nosotros conocemos, que al final la opinión que se aceptó, ¿no? Otra opinión es el momento que los pobres podían comer por la noche, que dijimos antes, no tenían luz, entonces tenían que comer. Y la última opinión es la opinión en la cual la gente normal iba, o sea, la gente que sí tenía dinero para pagar la iluminación, ¿no?, comía el sábado. ¿Por qué menciono todos estos casos? Solamente para entender un poco la forma de pensar de la Gemara. La Gemara que dice, mira, si en un debate hay 5 opiniones, significa que una opinión no puede ser idéntica a la otra. Es como decir, a ver, si nosotros estamos debatiendo y estamos diciendo lo mismo, no tiene sentido mencionar 5 fuentes, ¿no? ¿Me explico? Sí, tenemos la paradoja de interpretación judía es de que 1 más 1 más 1 más 1 más 1 sigue siendo 1. Sí, bueno, porque al final, claro, si mencionas 5 opiniones, no puede ser por definición, no por definición, perdón, por razones prácticas, no puede ser que sean la misma opinión, porque si no, ¿para qué la mencionas? Si 2 personas dicen lo mismo, entonces menciona solamente una, no hace falta mencionar 2. Entonces, ellos deducen de forma indirecta del hecho de mencionar varias opiniones, al final no pueden ser idénticas. Por lo tanto, una prevalece. ¿Cuál es la que prevalece? La que dijimos al principio, que es la hora del realizar el Shema, es idéntica a la hora que los sacerdotes tenían derecho a disfrutar de su derecho, ¿no?, como sacerdotes, y comer de las ofrendas. Un poco para resumir, y ya acabamos con esto. Yo creo que yo creo que el tema principal no es la lectura del Shema, no es el tema técnico en concreto, sino digamos, está más vinculado a la perspectiva del tiempo. Acá hay un debate muy serio, ¿no?, sobre varios aspectos del tiempo. Uno es, como hemos dicho antes, la relación entre el tiempo subjetivo, ¿no?, es el momento que yo me acuesto, yo me levanto, y el tiempo que yo tengo que cumplir con una obligación, ¿no? El tiempo de los sacerdotes, ¿no?, que el derecho, o se puede decir hasta de una forma la obligación, ¿no?, no dependen solamente, digamos, de ciertos actos humanos, sino también están vinculados directamente al tiempo, como los sacerdotes. Y yo diría también que es muy interesante ver que los rabinos se vieron obligados a definir el tiempo de la lectura del Shema, justamente por el hecho que habían tantas opiniones distintas. O sea, si estaríamos en una situación en la cual todo el mundo más o menos piensa lo mismo, ¿no?, los sacerdotes, las 3 estrellas, etcétera, casi no, o sea, ni siquiera, puede ser que ni siquiera existiría el debate, ¿no? Porque claro, si todo el mundo piensa lo mismo, no tenemos, pero vemos que hay una opinión, habían por lo menos, solamente en las braitas se citan 5 opiniones. Por lo tanto, realmente parece ser que había una necesidad de definir los tiempos de esta obligación religiosa. Si me permitís, Sí. voy a hacer una salvedad un poco rebelde. En realidad, no es solamente el tiempo. Aquí ha prevalecido la jerarquía de los sacerdotes sobre la necesidad de los pobres. Ah. Sí. No sé cuando ya dejó de haber templo qué es lo que decidieron, pero en caso de existiendo el templo, queda claro que los de arriba son los que mandan. Bueno,
Puede ser, No, a ver, también, no, también puede, es sí, muy subjetivo lo que digo, ¿no? Pero bueno, es como para cerrar, sí, ¿no? Con puede ser. Bueno, interesante, sí, sí, sí. No, no, no lo había pensado, pero sí, interesante, es un tema bueno, para debatir, ¿no? Sí, ok, sí. bueno, pues muchas gracias, Enrique. Cuesta parar, ¿eh? Porque uno se podía quedar hablando 5 horas con esto. Sí, 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 no, ya tendremos nuestras Pero bueno, ya oportunidades. la vez que viene seguimos con este planteo Sí, que vos ahora sí, sí. sugeriste. Hablando del tiempo, justamente hoy estamos el 30 de diciembre, ¿no? Que es, es una oportunidad, ¿no? Es para pensar, ¿no? El significado del tiempo, ¿no? Porque al final, claro, cuando estamos el 31 de diciembre a las 12 de la noche y, bueno, mucha gente ahí comiendo las uvas y las campanadas y O sea felicitándose que el feliz año. dentro de 3 días es el Brit Milá de Dios para los cristianos. eh, Sí, bueno, y es interesante, a ver, y además es curioso que por qué se definió Navidad se define el 25 En enero, de... 8 días después de una No, semana. pero ¿por qué Navidad es el 24-25? Por eso, Bueno, la idea, a ver, bueno, que ya lo hablaremos, si no, no vamos lo a hablaremos. También acá está el tema del estar tiempo. charlando hasta las tantas. Ok, Y bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos gracias, hasta la próxima. gracias a los que nos escuchan y hasta la próxima. Shalom, Y un shalom. segundito, y preguntas, preguntas, preguntas. Sí, Eso, sí, sí. eso es estudiar Los Gemara. comentarios, por favor, o comenten si hay cosas para comentar, o discutan, o presenten otra visión, qué sé yo, lo que quieran. El debate Así, está siempre abierto. así es. Pues Ujú. Bueno. vamos a